Les contábamos hace un ratito que afortunadamente ayer habían sido encontradas estas dos mujeres turistas que estaban desaparecidas desde el viernes. Había muchísima preocupación. Se habían perdido allí cerquita del refugio Cerro Lindo. Hasta donde tenemos entendido, ellas estaban en el refugio, dejaron sus cosas allí, salieron a caminar y se perdieron. Por suerte fueron encontradas ayer a la mañana muy temprano, estaban en buenas condiciones, obviamente con mucho frío después de haber pasado 2 noches a la intemperie, pero en general en buenas condiciones. Un operativo inmenso que estuvo a cargo de la Brigada de Montaña del Bolsón y con la participación de muchísima gente en la búsqueda. Pero las chicas fueron encontradas por un vecino de Cerro Lindo, Aldo González, que está en línea, así que ya lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Aldo? Buen día. Todo el equipo de Patagonia Andina te saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días a todos y bueno, gracias por comunicarse. No, contanos un poquito, a ver cómo fue. Vos vivís por ahí cerca, ¿sí? ¿Y cómo fue que participaste de la búsqueda? Sí, nosotros estamos al pie del camino que va hacia Cerro Lindo, pasando Camping Río Azul. Tenemos una chacra que el camino queda ahí postrado a la izquierda, donde toda la gente ingresa al Cerro Lindo. Una chacra, tenemos un camping acá montado donde todo el mundo pasa por acá y bueno, tenemos el contacto también con cada turista que llega como a nuestro camping, como también al Cerro Lindo. Uh-huh. ¿Sí? Sabíamos que estaba ingresando gente al Cerro Lindo porque como te comento, los vemos pasar en todo momento. Y el sábado a la tarde, viene el vecino de acá, Roberto Chiguay, a avisarnos que, bueno, que se habían extraviado dos masculinas, dos señoras, y que no se sabía el lugar para que habían agarrado, ¿no? Que habían salido a caminar por un momentito, habían dejado todo preparado para bajar, ya descender del Cerro Lindo, y bueno, hasta una cierta hora no habían llegado. Así que estábamos justo con una gente acá en el camping y bueno, nada, nos preocupó, o sea, personalmente a mí, yo hablé con mi esposa, me puse mal porque, te digo, están a la intemperie, el jueves había llovido, había nevado. Claro. El viernes a la noche llovió toda la noche. Está bien, ellas desaparecieron el viernes, ¿no? Pero ya se conocía el frío que hacía arriba por la nieve y la lluvia que había habido el jueves, ¿no? Aldo, Entonces, sí. sí. No, digo que es un lugar Sí, que habitualmente visita mucha gente. Sí, el Cerro Lindo es un lugar conocido, añejo, de muchos años. Es más, es uno de los primeros refugios que hizo el Club Andino y conoce todo el mundo, como también transita mucha gente a este lugar que es muy bello, muy lindo arriba. ¿Sí? Bueno, yo te interrumpí, estabas contando que saliste a buscarlas. Sí, bueno, entonces nada, ahí nos pusimos un poco de acuerdo con el vecino de acá, charlé con mi esposa, le digo, yo tengo que ir, sí o sí, quiero ir, le digo, porque esta gente que está perdida está pasando muy mal momento, le digo, no tienen nada, porque averigüé, pregunté, me dijeron, no llevaron las mochilas, no llevaron abrigos, lo que llevaban puesto encima, que era algo mínimo, porque volvían enseguida. Justo el día domingo, que era ayer, tenía un cumpleaños de mi hija, bueno, hablé con mi hija, le pedí perdón, digo, disculpame, pero yo tengo que ir porque estoy re intranquilo porque esta gente está mal. Hablé con mi hermano, que vive acá 3-4 kilómetros del campo, que nosotros somos ocupantes de esta parte del área natural protegida, de este campo. Y bueno, hijo de pioneros de acá, de ya la tercera generación, ¿no? Entonces hablé con mi hermano, con mi hijo que tiene 16 años, preparamos los caballos, dejamos todo listo y ayer a la madrugada, antes que aclare, ya estábamos listos para salir y bueno, me encuentro con un grupo de bomberos que venía, así que los paré, los hablé, les dije que íbamos en busca de estas personas y le di indicaciones más o menos como conocedor del lugar para dónde podían haber agarrado las chicas, porque lo que nosotros sabíamos era que salieron del refugio y habían hecho la dirección hacia a la Gemela, para ir a sacarse una foto, o sea, caminar ahí, en fin, y volvían enseguida. Y hay unos lugares ahí muy feos, muy dificultosos, que
eh, podrían haber tomado ese lugar. Lo que pasó acá yo creo que fue, bueno, por ahí se confiaron demasiado a los chicos del refugio en esperarlos a ella que vuelvan, se les hizo tarde. Y otra de las cosas que tiene que tener muy en cuenta el turista, como también los vecinos aledaños de acá, que no lo sabemos y nos damos cuenta, es que en este tiempo otoñal está cayendo toda la hoja de la lenga. Y si usted va arriba, va a ver los lugares que todos son iguales. Y no va a haber un camino, un sendero, porque están los caminos todos tapados con hoja. Entonces, por ahí, si no hay una buena señalización, es muy fácil de confundirse y empezar ahí a las vueltas y bueno, te terminas perdiendo, ¿no? ¿A qué hora Entonces, ellas a qué hora sí, habían salido, Aldo, del refugio? por lo que supimos de ella, ellas salieron a las 12, 12 y cuarto, 12 y media del refugio para hacer un recorrido de 15 minutos a ir y 15 a volver, que sería media hora, y desde ahí ya descendían para abajo. Por eso habían dejado en el refugio su mochila con sus documentos pertenecientes, su termo, su mate, todo. Todo estaba ahí. Porque el recorrido era muy cortito y volvían, y bueno, nada, se extraviaron, se desorientaron, también por la cerrazón que había, y tomaron un arroyo que es muy parecido al que está en el Cerro Lindo, que ese arroyo baja de la misma catarata La Gemela, pero el arroyo Cerro Lindo es el arroyo Lali, pero el lugar es muy similar, muy igual. Y una de ellas nos comenta cuando la encontramos y después de todo el tema, ¿no? Que a ella le pareció que ese arroyo era la que nos llevaba al Cerro Lindo y se largaron ahí cuando es un lugar muy, pero muy feo, dificultoso, que de hecho ningún rescatista ni bombero habían llegado a esos lugares porque no son fáciles de llegar. Entonces, bueno, ahí empezó toda la tragedia para ellos de poder bajar, subir, buscar el lugar. Se perdieron aún mucho más. Y lo que yo tomé, la decisión que yo tomé ayer a la madrugada fue, le avisé a mi vecino acá, Roberto Chiguay, que avise también, y bueno, nos pusimos en la frecuencia de radio de bomberos, de patrulla, y le digo a mi hermano, subimos a una parte que le llamamos la Piedra Fea, nos vamos hacia el norte, al Cañadón del Lindo, es donde es el arroyo que nace del lago Lindo. Yo me voy por el cañadón para adentro y vos te vas por encima, arriba, con mi hijo, y en tal lugar que nosotros lo identificamos por nombre que le teníamos nosotros a los lugares, como en este lugar era la Loma Pelada, ahí nos vamos a juntar. Yo debajo, cuando llegue al Lindo abajo, al arroyo, voy a saber si esta gente bajó o no, porque le tengo que encontrar sí o sí una pisada, algo, si estas chicas bajaron. E hice, nada, 2 horas por el cañadón para adentro, cruzando los arroyos. Yo iba a caballo, tengo unos perros que son muy capos para campear animales, son de rastro, ¿no? Uno de ellos, cuando iba a mitad de camino, empezó a levantar la cabeza y a olfatear de otra manera que no es la misma manera que cuando busca los animales. Y a mí me sorprendió, entonces lo empecé a vigilar, y él cruzó el arroyo, subió una ladera, la volvió a bajar, que la ladera yo no pude pasar ahí con el caballo, di la vuelta arriba, bajé, y ahí encontré una pisada muy poco notable, muy poco. Mi hermano había andado unos días antes en el campo y dije, bueno, si no es una pisada de las pibas, tiene que ser de mi hermano, pero mi hermano usa bota y la pisada era lisa, era como de zapatilla. E hice un tramo más adelante y el perro siguió muy entusiasmado campeando. Subió a la montaña hacia el norte, hizo un largo tramo, bajó de vuelta como para el lado del sur, me fui a ver mirar a qué había subido el perro ahí arriba, y ahí encontré rastro ya muy notable de las chicas que habían bajado, habían caído, estaban las refaladas, donde ellas se habían agarrado sobre el barro para abajo. Me volví al lado norte, encontré un pantalón de una de ellas. Bueno, me fijé, se habían dejado por las dudas, digo que tengan una lapicera, que habían dejado algo escrito. Miro al suelo, había limpio el parte del piso, habían dejado la fecha y habían dejado una flecha de piedra para el lado que ellas se guiaban. Resulta que la flecha que ellas dejaron era mirando hacia el Lindo, subieron esa parte que es para el lado norte, pero la cordillera no la dejó avanzar. Entonces volvieron a retomar y le dieron por el Lindo para adentro.
pero más a todo esto, ellas pasaron el viernes a la noche a toda intemperie arriba, sin nada que las cubra, O sea, no con tenían toda la lluvia, camperas. porque no tenían unas camperas muy finitas, era algo muy precario, porque, como te digo, ellas decían que habían salido para volver enseguida, Claro, claro. y bueno, nada, se terminó siendo un tormento para ella esto. Mm. Pero pasaron arriba en un lugar, porque me indicaron, yo conozco todos los lugares, metido entre unas cañas bajitas, un árbol. A las 12 de la noche pararon de caminar, caminaron 12 horas y por ahí cayeron y bueno, se detuvieron ahí hasta que aclare. Y llovió toda la noche, como ustedes saben, llovió el viernes toda la Sí, noche, el sí. sábado a la madrugada, hasta sábado después de mediodía. Y bueno, el sábado a la tarde ellas tomaron la precaución, donde yo encontré el pantalón, hay un árbol caído que tiene unos 80 centímetros de grueso, está colgado, tiene un espacio de unos 70 centímetros abajo. Ellas que hicieron, pararon madera seca y se acobijaron ahí debajo. Ah, Con el pantalón, con el pantalón lo rompieron para secarse y bueno, mantenerse los pies y las manos con calor, ¿no? mm. Así Pos- que bueno, nada, yo ahí encontré, sí, posibilidad de hacer perdón, fuego no tenían, digo, no había forma no, de calentarse de alguna manera. no, no, ellas no tenían nada, ahí Mm. no había nada. Nosotros tenemos un lugar donde tenemos un parador más adentro por los animales que tenemos y ahí sí había, ahí en unos frascos que tenemos unos encendedores, en fin, pero estaba mucho más todavía, más Claro, retirado. más lejos. No, donde ellas estuvieron no tenían nada como para calefaccionarse, nada, nada. Eh, Así que bueno, ahí yo encontré ya rastros más frescos, los perros la siguieron, hasta que uno de esos perros dio con una de ellas primero, que creo que se llamaría Oriana, y que estaba en una parte. Me dio mucha pena cuando la encontré, la verdad que me conmovió demasiado porque eh, la vi muy mal, con mucho frío, mucha angustia, ahí de rodillas, estaba muy mal, Mm. la piba muy mal estaba. Así que bueno, la Aldo, calmé, la hablé, ¿tenían sí. alguna experiencia en montaña o era la primera vez que venían? No, una de ellas tiene experiencia porque se conoce todo desde el Encanto Blanco hasta acá. Y ya de hecho Cerro Lindo lo había hecho en enero y había invitado a su amiga, que su amiga venía por primera vez, que es la que encontré primero, ¿no? Mirá Pero tenían experiencia. qué detalle, porque aún Sí, conociendo la sí. montaña, qué fácil que es perderse igual, ¿no? Pero como te digo, aunque no lo crean, hay que tener muy en cuenta el tema otoñal. El tema Claro. otoñal cae todo, es muy bonito, toda la figura, el color de los árboles, las hojas, pero tapa los caminos. Y yo como campesino, como paisano de Mm. acá de la zona y mis paisanos que seguramente me están escuchando, te puedo decir que no, lo que te comento no te miento. Cuando uno va a campear un animal, al caer tanto las hojas, es muy difícil a veces hallarle un rastro. Más difícil es una persona que tiene menos peso, o sea, hay que ser, tenés que ser bien ducho como Claro. yo le explicaba a los bomberos ese día que los paré en la madrugada, le digo, fíjense en los rastros, cómo rastrear es de esta y esta manera, vean si hay una hoja fresca da vuelta, un palo, una rama, porque alguien pasó. Después campeen campo afuera, no sigan alrededor del refugio, ábranse, salgan para afuera porque esas personas ya no están ahí, cerquita donde se perdieron. Entonces, hay muchas técnicas que, por supuesto, yo respeto mucho a los patrullas de montaña, a los Mm. bomberos, como brigadistas, a todos los que se acopien en una ayuda de campear estas personas como se habían perdido, ¿no? Pero hay mucho trabajo que por ahí ellos hacen teóricamente y no práctico. Y lo práctico es lo que a veces salva Mm. vida, Claro. como en esta situación, ¿no? Pero bueno, nada, como te decía hace un ratito, me dolió mucho, me dolió muchísimo, se me cayeron lágrimas ver a esa mujer que estaba tan desolada ahí. Bueno, pude calmarla y pedirle que me diga dónde estaba su amiga, y su amiga estaba más arriba. Ya para eso mi perro había ido a donde estaba la Ah, otra señora más arriba, y fue y volvió. Así que bueno, ahí pude juntarla, calmarla, sacarme mi ropa seca, abrigar a la que más mal estaba y llamar a mi hermano que baje y que avise que ya estaban.
que ya la había encontrado y que, bueno, llegó mi hermano, mi hijo, les pusimos nuestra ropa seca, sacamos su ropa que estaba toda mojada, le dimos calor en las manos, le hicimos fuego, la alimentamos un poquito y le dimos a entender que se tranquilicen, que nosotros habíamos ido para buscarlas, para bajarlas, para salvarlas, y que como nosotros andaba un montón de gente buscándolas, que era la patrulla y bomberos y demás, ¿no? Entonces, que confiaran en nosotros, que el sacarse, como ustedes saben, no es lo mismo tratar con un hombre que como tratar con una dama, claro, el sacarse la ropa, claro, sacarse la ropa de encima para que se puedan, digo, tengan confianza. Necesitamos que ustedes recuperen un poquito de calor, que ustedes se tranquilicen, que coman un poquito, tenemos comida acá, y si se animan, las sacamos de a caballo, porque volverlas de ahí al Cerro Lindo, al refugio, era mucho más trabajoso y mucho más lejos, porque si bien ellas estaban a 1,5 kilómetros, más o menos, el cálculo que yo hice desde la pantalla donde las encontramos, pero igual desde la pantalla del refugio hay otra tanta distancia de kilómetros. O sea, teníamos un recorrido de 7 kilómetros más fácil para llegar al Cerro Lindo y todo cuesta arriba. Entonces era más fácil sacarla río abajo, por el río Lindo abajo, y que es más parejo, y ya llegar acá abajo al punto donde el vecino Chihuahua tiene para que pare el helicóptero y bueno, y que suban el helicóptero ahí, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicimos. previo al helicóptero, ¿Sí? estuvieron en tu casa con tu familia, tomando algo calentito, entrando en calor, comiendo unas tortas fritas. Sí. El mimo de un hogar, ¿no? Que, bueno, me imagino que en esta circunstancia. En ese caso yo le agradezco a mi esposa porque ella preparó el café junto con mi hija, mi hermana, todo calentito porque pasamos por acá, frente a mi casa, porque mi vecino vive acá a la par también, donde tenían que tomar el helicóptero de las chicas. Y bueno, le dijimos, aquí esta es nuestra casa, cómo se sienten, quieren que vayamos de un viaje al helicóptero, quieren tomar algo calentito, porque en ese momento vos querés ofertar y dar todo para verlas bien, porque su cara era mucha tristeza, mucha angustia. Entonces me dicen, nosotros queremos algo calentito. Bueno, mi esposa tenía torta frita calentita, tenía un café, bueno, hasta que después se acercó la patrulla de montaña acá a casa y ya que se tomaron algo calentito, pudieron calmarse aún más y contarle también a la autoridad lo que pasó, tomaron rumbo hacia el helicóptero. Pero fue muy triste y yo no se lo deseo a nadie eso, porque no, tal cual, claro. Es más, escuché a una de ellas, a Valeria, una de las compañeras de las dos que andaba, que me dice, saca el teléfono y me dice, yo anoche hablábamos con mi amiga y orábamos y dijimos, bueno, ¿será que hasta acá llegó nuestra vida? Escribí un texto, le mandé un texto a mi hijo despidiéndome porque ella pensó que no pasaba la noche. O sea, que no la iban a encontrar porque se perdieron el viernes, ella sentía que nadie la buscaba, el sábado todo el día tampoco. El domingo recién la encontramos nosotros. Sí, muy triste, hay que ser en ese momento calmo, muy fuerte, estar fuerte y bueno, nada, abrazarla, hablarle, y contenerla, claro. Y hacerle sentir, hacerle sentir que ellas estaban seguras y que iban a volver con su familia. Aldo, ¿es la primera vez que participás de una búsqueda así, de estas características? Se puede decir que grave como esta, sí. He participado en otras ocasiones en una carrera que se hizo una vez con Daniel González, muchas personas de correo que tuvimos que auxiliar a alguien que se estropeó un pie, después un pibe que bajó tras nosotros los caballos, que era de Neuquén, también se extravió. Bueno, mi hermano lo encontró al otro, pero fue rápido porque también con los perros lo encontró al otro día. No he participado anteriormente, pero lo más angustiante fue esto, o sea, verlas, estas dos damas solas, y lo más triste, porque una cosa es cuando vos te perdés en temporada de verano, que las temperaturas no son bajas, que no hay lluvia, y otra cosa es saber que hay dos damas arriba, así sean hombres, que no tienen con qué taparse, que están a toda lluvia, están corriendo el riesgo que en la noche se le haya una nieve y podían morir de hipotermia. Si nosotros no las hubiéramos encontrado ayer, hoy esta sería otra la historia muy triste para su familia, para el bolsón nuestro, para el turismo nuestro, para nosotros que trabajamos, vivimos del turismo.
sería muy triste todo hoy, ¿sí? Sí, Así tal que cual. de mi parte yo agradecido a Dios que nos guió, nos llevó hasta donde estaban estas dos personas, pudimos sacarla porque el arroyo también estaba, el río estaba peligroso, en parte yo me tocó cruzar caminando con mi hermano y el agua nada hasta Mm, arriba, pero bueno, helado. era llegar con ellos sí o sí Mm. y que lleguen bien, ¿sí? Aldo, queríamos conocerte, pero también que esto sirviera justamente para tanta gente que nos está escuchando, no solo turistas, sino gente de acá, chicos jóvenes que por Sí, ahí se largan a hacer este tipo de travesías sin la ropa adecuada, sin el calzado adecuado, bueno, previendo lo que puede llegar a pasar porque el bosque te hace perder por ahí. Entonces, que todo esto nos sirva como experiencia, con un final feliz gracias a vos y a tus hermanos y a tu perro, básicamente, que creo que se llama Leleque. Por, sí, así es, sí. pero claro, como vos decís, si no hubieran estado ustedes ahí, la historia hubiera sido hoy mucho más terrible. Así que Sí. agradecerte, mandarles un abrazo enorme en nombre de toda la comunidad, obviamente. Bueno, gracias. Sí, igual yo lo que quiero por ahí remarcar un poquito es que son dos, tres cositas. Sí, Que la autoridad, en este caso, cuando se pierde gente en las montañas, nosotros de acá del paralelo 42 hasta el lago Escondido, somos muchos los pobladores que somos ocupantes de Añares, de acá, que hemos nacido y nos hemos criado, como te decía, somos de la tercera y cuarta generación de acá, y estaría bueno por ahí que cuando pasan estas cosas, acá la autoridad pasa pegado a mi casa para campear a alguien cuando se pierde, ¿no? Está bueno mm, sí, que nos claro. avisen porque nosotros, ellos tienen que contar con los Con los paisanos de acá, vaqueanos, claro, con los porque que son los que conocen, claro. conocen, claro, Mm, son los que conocen. Ha pasado en otras ocasiones, como acá en la familia de Roberto Criado, en lo de Sirven, en lo de Asenjo, en lo de Tillería, que se ha perdido gente y ellos los han encontrado porque son, o sea, conocemos los lugares, somos lugareños de acá y está bueno por ahí remarcar un poquito eso, que nosotros no desestimamos el trabajo de ellos, porque ellos están para eso, se prepararon para eso, pero también tienen que tener un poquito de conciencia de que no es lo mismo traer una gente, una patrulla de roca que camina allá en roca, acá a estas montañas que tal son muy cual, tal dificultosas. cual. Y está bueno que por ahí lo primero que tienen que ellos hacer es buscar al paisano que está más cerca y que tome, no sé, una charla y si ese paisano nos puede acompañar, Que que seguro que participe. disponible estamos todos y vamos a participar y esto se hubiera hecho, como en este caso de estas pibas, si nos hubieran avisado a nosotros el mismo viernes, nos hubieran llamado por teléfono, en fin, yo salía el sábado a primera hora y por ahí las hubiéramos encontrado el mismo sábado. No hubiesen sufrido tanto, no hubieran Mm, pasado tanto frío, la angustia no hubiera sido tan terrible. Y para todo, para la autoridad, para el refugiero, para la gente que se extravió, las personas que se habían extraviado. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que también quiero remarcar es que por ahí todos los pibes jóvenes de hoy en día que se van a la montaña, que ven todo muy lindo, pero tienen que tener ciertas precauciones. sí. Ir con un calzado adecuado, cuando es temporada de invierno o otoñal, con una ropa abrigada. Si te para un poblador y te dice, mirá, como me pasó a mí anteayer, un pibe que subió a las 5 de la tarde, lo paré porque le dije, mirá, ¿dónde vas? Voy al Cerro Lindo. Y son las 5 de la tarde, le digo, tenés 6 horas para llegar allá arriba. No, mire, pero yo ya lo hice una vez de noche, le digo, no lo tenés que hacer, porque está lloviendo, está nevescando, te podés tomar una terrible pasada de frío, te podés quedar sin fuerza. Yo de vos me vuelvo y voy mañana de Temprano, día, claro. y hay, claro, hay gente que por ahí te entiende y gente que no te entiende. Y entonces está bueno que eso tomen conciencia de que la montaña es muy linda, es muy hermosa la naturaleza, la tenemos que disfrutar todo, pero también valoremos nuestras vidas, cuidémonos y no atropellemos a la naturaleza así, porque cuando la naturaleza se enoja es brava y no da tregua. En este caso, demos gracias a Dios que dio tregua, que pudimos encontrar a estas mujeres que hoy sabemos que están bien y que estamos contando otra historia, Otra ¿sí? historia. Gracias, Aldo. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse, que estén muy bien. Un abrazo.
Bueno, hablábamos con Aldo González, que fue el poblador que encontró a las chicas, que, bueno, después fueron asistidas, obviamente, por el personal especializado, pero como dice Aldo, si no hubieran estado en ese lugar, la historia podría haber sido distinta porque las chicas estaban sumamente extenuadas, cansadas, con principio de hipotermia, y bueno, iban a pasar otra noche a la intemperie. Quizás el resultado hubiera sido muy distinto. Hasta donde sabemos, creo que ya emprendieron el regreso, pero gracias también a toda la familia de Aldo y a cada uno de los rescatistas, de los brigadistas, de los integrantes de la patrulla de montaña que estuvieron todo el fin de semana abocados a esta búsqueda.